Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Último miércoles de mayo. Se acabó el mes de mayo. Este semestre también está acabando. Saludamos también a las personas que se conectan, que nos siguen a través del canal de YouTube. Y esta noche queremos iniciar estudiando acerca de tres temas: adoración, obediencia y sumisión. Hay un pasaje en Mateo capítulo 21, del verso 28 al 32, que habla de los dos hijos, una parábola que hizo, una enseñanza que hizo Jesús. Entonces, la primera palabra es adoración, la segunda, obediencia y sumisión. Nosotros venimos de ser personas naturales que no adorábamos. ¿Cuánto creen que adorar a Dios cambia nuestras vidas? Que realmente cuando hay gente que dice, no, quién sabe qué le, quién sabe qué sea lo que le prohibía hacer el pastor, como si el pastor fuera omnipotente y pudiera estar donde la gente está y pudiera controlarle, como fuera una especie como de qué, sí, una entidad por dejar rara que podía prohibirle o permitirle cosas. No, realmente lo que transforma nuestra vida es adorar al Señor. Hemos aprendido también que uno se parece a lo que adora y que el ser humano es por naturaleza un adorador. Entonces, se ha oído que la gente dice que tiene, que soy fan de tal cantante o fan de tal artista. ¿Lo ha oído eso? Entonces, cuando uno es fanático de alguien, uno tiene a alguien a quien sigue y de alguna manera el ser humano llega a adorar a esa persona y llega a parecerse a lo que esa persona representa. Pero cuando venimos a Cristo, entonces ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y eso hace que nosotros seamos obedientes porque deberíamos de ser muy desobedientes, ¿cierto? Y también nos lleva a ser ¿qué? Sumisos, ¿cierto? Porque deberíamos de ser, ¿qué es lo contrario a sumiso? Rebelde, ¿cierto? Una persona así como que no se somete a nadie. Entonces, sin más preámbulos y como el tiempo de televisión es tan corto, sobre todo a mitad de semana, si usted tiene la Biblia Reina Valera, en ese pasaje aparece el título que dice la parábola de los dos hijos. Y Jesús está hablando y hace esa pregunta. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, o sea, le dijo, voy a trabajar a mi viña, ¿cierto? Y respondió él y dijo, sí, señor, yo voy. Y no fue. La pregunta de Jesús es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero, porque el primero obedeció, ¿cierto? Jesús les dijo, de cierto, en verdad les digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Él está hablando con los religiosos de su época, ¿sí? Y les dice, les aseguro que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Ahora en el verso 32 les va a decir el motivo. Porque vino a vosotros Juan, el camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, sabiendo que los publicanos y las rameras le habían creído, no se arrepintieron para después creerle. Entonces nosotros sabemos que lo que agrada a Dios es la fe. ¿Sí? Lo que agrada a Dios es la fe. Porque realmente desde la perspectiva humana, ¿quiénes debían de haber sido los que iban al reino de los cielos? Pues los religiosos de esa época, con los que Jesús está hablando. Pero Jesús los sorprende y le dice, no, resulta que ustedes siendo religiosos no creyeron. ¿Y no le creyeron a quién? A Juan, que venía, era el último profeta del Antiguo Testamento, que venía anunciando que Jesús venía. Y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas, las que venden ramas, ¿no? Las rameras, sí le creyeron. Y ellos viendo que esas señoras que vendían ramas y los publicanos le habían creído, no se arrepintieron para creerle. Ahora, nosotros tenemos un problema con la palabra
arrepentimiento, ¿cierto? Ustedes no se arrepintieron para después creerle. Nosotros creemos que arrepentimiento es, me pesa, me siento mal. Que arrepentimiento es como el borracho que dice todos los fines de semana a su mujer, no vuelva a tomar más. Pero al siguiente semana vuelve y lo hace. Pero realmente eso es remordimiento. Se siente mal, pero lo vuelve a hacer. Arrepentimiento, en el original la palabra es metanoia y significa cambiar de dirección. O sea que ellos debieron haber cambiado de dirección y haberle creído a Dios. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. O sea que los que van al reino de los cielos van a ir por fe. Y fe no solamente es creer en Dios, fe también es creerle a Dios. Porque mucha gente cree en Dios, o sea, cree que Dios existe. Pero dice que el que se acerca a Dios debe creer dos cosas. Número uno, que Dios existe. Y número dos, que Dios es galardonador o tiene recompensa para los que se acercan a Él o lo buscan. ¿Ok? Listo, ese es el pasaje. Entonces, vamos a hablar de obediencia. Obediencia tiene que ver con mis acciones en respuesta a la autoridad. ¿Qué es obediencia? Mis acciones en respuesta a la autoridad. Los que tenemos hijos, ¿qué es lo que más le cuesta a uno de padre? Enseñarle a obedecer a los hijos. ¿Qué es lo que más le costó a nuestros padres? También con nosotros. O sea, todos venimos en una condición de desobediencia. No nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer. Mira lo que dice el verso 29. Cuando le dijo al primero, ve a mi viña a trabajar, ¿qué dijo el primer hijo? No quiero. Pero después cambió de dirección. Se arrepintió y fue. Entonces, obediencia tiene que ver con mis acciones en respuesta a la autoridad. ¿Este hijo era sumiso? No, no era sumiso. ¿Obediente? Sí. No voy a ir. Era insumiso. Sí, podríamos decir a un hijo alzado, ¿no? De esos hijos que usted le dice una cosa y levanta la mano con una piedra en la mano. ¿Qué? Entonces, ¿qué me va a mandar o qué? Era insumiso. Pero al fin y al cabo se arrepintió. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en este hijo? Que se arrepintió. Lo mismo que Jesús le dijo, ustedes debieron haberse arrepentido para después obedecer. Y sumisión tiene que ver con mi actitud hacia la autoridad. Entonces, obediencia es acción, sumisión es actitud. Miren lo que dice el verso 30. Y acercándose el otro hijo, le dijo de la misma manera, o sea, le dijo, ve a mi viña a trabajar. Y este respondiendo le dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Este era obediente? No. ¿Sumiso? Sí, era sumiso. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántos saben que hay esas dos clases de hijos? ¿Sí? Esas dos clases de hijos. Y ya está pensando, ¿cuál de los míos es el insumiso? Y el otro es desobediente. El otro sí me salió la oveja negra. Insumiso y desobediente. Terrible. ¿Sí? Como más o menos las dos clases de hijos que existen, ¿sí? Antes de Cristo, uno en cuál de las dos se clasificaba. Pronto hasta en las dos, ¿no? Todos veníamos de ser desobedientes y diría yo, y alzados, ¿no? No se sometían a nadie. Ok. Entonces, la sumisión es del espíritu. O sea, el espíritu en nosotros hace que seamos sumisos. Pero la obediencia es del alma, porque en el alma está la voluntad. Así que para que uno sea sumiso y obediente, deben estar conectadas totalmente. El alma y el espíritu, para que seamos sumisos y obedientes. Finalmente es un trabajo en el que estamos de toda la vida. Porque nosotros venimos de un mundo donde el valor es ser rebelde. Donde el valor es ser desobediente. Donde se cree que lo más importante es que uno sea rebelde y desobediente. Y cuando llegamos al Señor, dice el Señor, no, aquí el valor es que usted sea obediente. Y que sea, además, sumiso. O sea que respondiendo a la pregunta de Jesús, ¿quién de los dos hizo la voluntad de Dios?
Ninguno, ninguno. Porque el primero sí fue, pero no fue sumiso. El segundo no fue, ¿cierto? Fue sumiso, pero no obediente. O sea que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seamos sumisos y obedientes. Entonces ahí como que cada uno hizo una partecita. Más o menos están como está uno, ¿no? Uno está que a veces hace una partecita y deja hacer la otra y así. Está uno más o menos ese proceso. En Hebreos 13, 17, mira lo que dice la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Por qué motivo? Porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, si tuviéramos que resumir en 3 palabras, ¿qué es obedecer a los pastores y estar sujetos a ellos? Sería respeto, obediencia y alegría. ¿Sí? Eso sería respeto, obediencia y alegría. Ahora, ¿en qué contexto un creyente debe obedecer a los pastores? En el contexto de la palabra de Dios. O sea, un pastor tampoco es la autoridad que le dice cuántos hijos va a tener, qué va a comer en la casa, qué va a hacer, dónde trabajar. No, esa no es la autoridad nuestra. La autoridad nuestra es para edificación de la iglesia. Cuando usted lee las escrituras, usted encuentra que la autoridad es para edificación. Entonces, la única excusa para desobedecer sea cuando la autoridad está en contra de lo que Dios dice. Si la autoridad está en contra de lo que Dios dice, estamos autorizados para desobedecer, porque es necesario obedecer primero a Dios, ¿sí? Del mismo modo, la esposa al esposo, los hijos a los padres, el empleado o los empleados al jefe, y a las autoridades civiles, a las autoridades militares, etcétera. ¿Listo? De todas maneras, debemos ser obedientes y sumisos, que significa respeto, obediencia y hacerlo con alegría. ¿Cuántos saben que alguien puede hacer algo siendo obediente y hacerlo con la peor actitud? Y sin alegría, y poniendo así la cara y estirando y volteando los ojos y todo. Ah, sí, porque como toca obedecerle. Porque usted como es la autoridad. ¿Ha visto eso? ¿O solamente a mí me ha pasado? La gente, no, como usted dice a la autoridad, entonces toca que obedecer. Pero también es importante la actitud, que sea buena, que no solamente lo haga, sino que quiera hacerlo. O sea, no solamente diga, sí señor, quiero, yo voy, pero que también lo haga. ¿Listo? Muy bien. Para entender un poquitico la submisión y la obediencia, necesitamos tener revelación acerca de la adoración. Para entender la sumisión y la obediencia, necesitamos tener revelación de la adoración. Porque si hablamos de simplemente sumisión y obediencia, estaremos hablando de un dictador. ¿Un dictador hace que le obedezcan? ¿Que estén sujetos a él? Sí, porque no lo mata. Pero no se trata de eso. Se trata de la libertad que Dios da y por eso tenemos que hablar de la adoración a Dios. De la adoración a Dios. Así que entonces, un creyente que tiene revelación de la presencia de Dios será siempre un creyente obediente y sumiso. ¿Sí? Que tiene esa revelación de la presencia de Dios. Acuérdense que Dios siempre está con nosotros. Él dijo, nunca los dejaré, jamás los desampararé, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, si yo tengo esa revelación de que la presencia de Dios está conmigo, que Él nunca me deja, entonces eso me haría ser, ¿qué? Obediente. Y también me haría ser sumiso, ¿sí? Porque si el Señor está conmigo, pues Él sabe exactamente todo lo que yo hago. Entonces, adoración, ¿qué es adoración? En una frase, adoración es un encuentro con la autoridad de Dios. Le voy a colocar un ejemplo. Cuando Juan, el discípulo amado, que había caminado con Jesús, que fue muy cercano a Jesús, se encuentra con Jesús resucitado, la revelación que tiene de Jesús, estando en la isla de Patmos. Dice, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. O sea, tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Y ante ese encuentro, ¿qué pudo hacer él? Humillarse, rendirse. Eso es adoración.
¿sí? Cuando usted lee la adoración en el cielo, en Apocalipsis, dice que los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran y arrojan sus coronas y dicen: santo, santo, santo es el Señor. Amén. Entonces, autoridad es un encuentro, adoración es un encuentro con la autoridad de Dios. En Hebreos 11:4 habla de un sacrificio, ¿cierto? Y mira lo que dice Hebreos. Nosotros sabemos que Hebreos es como la galería de los hombres y mujeres de fe, ¿cierto? Habla de todo lo que hicieron hombres y mujeres por la fe en el Antiguo Testamento. Dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel, aún habla por aquellas ofrendas o sacrificios que hizo a Dios. Entonces habla de dos hermanos. Si usted lee Génesis, ¿de quién fue la iniciativa de traer ofrenda? De Caín. ¿Y cuál fue la que fue aceptada? La de Abel. Así nosotros miramos el Nuevo Testamento, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que entonces, si nosotros analizamos, oiga, ¿por qué la ofrenda de Abel sí y la de Caín no? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué la ofrenda de Abel sí y la de Caín no? Entonces, a la luz de Romanos 10:17, que la fe es por el oír la palabra de Dios, Abel respondió a oír la palabra de Dios con un sacrificio de fe, y la fe agrada a Dios. Sí, amén. ¿Sí? Esa fue la actitud de Abel: obedecer la palabra de Dios, ser sumiso y ofrecer un sacrificio. En cambio, Caín trajo una ofrenda sin oír a Dios, sin adorar a Dios, sin someterse a Dios. Recuerde que incluso antes que Caín asesinara a su hermano, Dios lo visita y Dios le habla. Y Dios le hace una pregunta y dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Le dice: si bien hicieres, no será justificado. Y si mal, le dice: el pecado está en la puerta. De todas maneras, aunque Caín oyó la voz de Dios, no la obedeció, porque no tenía relación con Dios. Entonces, no es simplemente llevar una ofrenda. La mejor ofrenda es nuestro propio corazón, es nuestra vida rendida a Él. Ya el resto es como resultado de que lo adoramos a Él. ¿Es correcto? Es como resultado de que lo adoramos a Él. Hablando en el contexto de la adoración, vemos que la adoración es un tema central en la Escritura. O sea, la Biblia habla de adoración, 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 adoración. Toda la Biblia habla de adoración. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Bueno, nosotros, para entender lo que es un pozo en Bogotá, llena de agua por todos lados de represas, pues es muy difícil entender eso. Pero si nosotros vamos al Medio Oriente y vemos un desierto, entonces ahí cobra realmente el valor que tiene el encontrar un pozo de donde se extraía agua. Entonces, cuando Jesús llega al pozo, él venía cansado, sus discípulos van a comprar de comer, y él entabla una conversación con la mujer que era samaritana. Estaba prohibido por la ley que judíos y samaritanos se hablaran, y mucho más que un maestro, como era Jesús, se hablaba con una mujer. Y por eso Jesús empieza la conversación pidiéndole de beber. Le dice: dame de beber. Ella dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ustedes conocen todo el pasaje. Pero llegan al punto de la adoración. Después que le dice: ve, llama a tu marido. No tengo marido. Ah, sí, 5 maridos has tenido. Y el que tienes es el de la vecina. Digo, no es el tuyo. O sea, es el de otra, ¿no? Entonces dice: ay, ¿cómo? Me parece que eres profeta. Entonces llegan al tema de la adoración. Y le dice Jesús a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es algo que nosotros los creyentes sí debemos tener muy en cuenta. Hay creyentes que dicen que el pueblo de Israel, que ya Dios desechó al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel ya no importa para nada
en los planes de Dios. Pero cuando se lee la carta de los Romanos, uno entiende que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y uno entiende que la salvación viene de los judíos, o sea, Jesús de la tribu de Judá, ¿cierto? Que los pactos, que las promesas, que le fue confiada la palabra, ¿a quiénes? A los judíos. Ahora les dice que viene un nuevo tiempo, una nueva dispensación de tiempo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que hay falsa adoración también. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Y le explica, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Entonces había dos montes, y los samaritanos decían que era allá, los judíos decían que era en este otro monte, pero Jesús le dijo, miren, ni en este monte ni en el otro. Viene una nueva dispensación de tiempo donde hay una adoración en el espíritu. O sea, que realmente para poder adorar a Dios necesitan nacer de nuevo. Necesita ser un espíritu nuevo para que pueda conectarse con Dios. Entonces está hablando específicamente de la adoración. Entonces, para un adorador, la obediencia marca el camino de la honra en una comunión íntima con el Padre, y esa adoración lo que hace es que haya una vida de sumisión. O sea que ahora se trata de una relación. Ahora se trata de que somos hijos. ¿Cuántos son hijos? Y que Él es nuestro Padre. Ahora no es un Dios lejano al que los judíos tenían que adorar, y si adoraban tenían que ir al templo, y si estaban lejos para poder orar tenían que orar mirando hacia donde estaba el templo, y los samaritanos tenían que ir a ese otro monte. ¿Cuántos saben que la religión también decía, no, para poder adorar tiene que ir a determinado lugar? Ya no se trata de un lugar geográfico, se trata de una posición en Cristo. Ser hechos hijos de Dios, nuevas criaturas, un nuevo espíritu. ¿Listo? Un nuevo espíritu. Así que entonces, no basta simplemente con creer en Dios, es necesario adorar. Usted sabe que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no adoran a Dios. ¿Sí? Entonces, no solamente es creer, sino también adorarle. Mire, no hay vida cristiana sin adoración. No hay vida cristiana sin adoración. Puede haber una religiosidad. Puede ir a la iglesia, participar de los ritos, tal, pero no hay vida cristiana sin adoración. ¿Listo? La adoración es la vida de cristiano. Entonces la adoración se expresa de dos maneras. Una es como una manifestación de un corazón rendido a Dios, como en la imagen que estamos viendo ahí. Es una manifestación de adoración cuando yo me rindo, cuando yo me postro ante el Señor. Eso es una forma de adorar. Amén. Físicamente, cuando la persona se postra, cuando la persona se rinde. Pero hay otra forma que también es muy importante. Y también la adoración se manifiesta como una vida sometida a Dios en todo lo que hacemos. Y esta es consecuencia de esta. Cuando yo me rindo a Él, en el tiempo que lo estoy adorando, mi vida está siendo transformada. Entonces dicen, vea a esa persona cómo ha cambiado. No sé qué estará haciendo, pero algo le pasó. Porque esa persona ahora es más honesta, más transparente, más tranquila. ¿Cómo ha cambiado? ¿Sí? ¿A alguien le han dicho eso? ¿Sí? ¿Le han dicho eso? Para la gloria de Dios. No, yo sé que sí. ¿Cómo ha cambiado? Y uno mismo también se asombra, ¿no? Dice, no, yo en otro tiempo hasta le había mandado los 5 mandamientos, o de pronto los 10. Sí, pero ya no. Entonces, ¿qué pasó? Ya hay una manifestación de la adoración a Dios en lo que hacemos. ¿Está claro con eso? Listo. Así que lo contrario a esa rendición y a tener una vida de testimonio en adoración a Dios se llama rebeldía. Se llama rebeldía. ¿Usted sabe de dónde viene la rebeldía? De un ángel que era realmente un querubín y cuando se rebeló se volvió un diablo. Y una persona rebelde siempre parece ¿qué? Un diablo. ¿Cómo parece un hijo rebelde? Un diablo. Sí, se parece a un diablo, ¿no? Ay, es cristiano, chino y todo, pero a veces todavía se le chispotea, ¿cierto? Y todavía todo se nos chispotea de alguna manera. ¿No le ha pasado? Pues la Biblia dice, airaos,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, no sea rebelde. Siempre respete las autoridades porque son establecidas por Dios. Muy bien. Mira lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Está hablando David a su hijo Salomón. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, está hablándole un padre a un hijo, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová, ¿qué hace? Escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué pasará? Lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, David, que fue el segundo rey de Israel, estaba empezando a entregarle a Salomón y le estaba diciendo cómo iba a tener éxito, no solamente como rey, sino en toda su vida. ¿Y qué es lo que le dice que hay para que le vaya bien en la vida? Reconocer al Dios de su padre, ¿cierto? ¿Qué más? Servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué motivo? Porque el Señor pesa los corazones, escudriña los corazones de todos y entiende aún lo que nosotros estamos pensando. Él ya lo sabe, ¿cierto? Y si nosotros lo buscáramos, ¿qué pasará? Pero si dejamos al Señor, tremendo, ¿no? Él lo desearía para siempre. Mira lo que dice Isaías 1, 19 y 20. Si quisieres y oyeres, ese oír es obedecer. Oír para obedecer, porque uno simplemente puede ser oidor y no obedecer. Entonces, si quisieres y obedecieres, ¿qué dice? Comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, si fueres rebeldes, ¿qué pasará? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces hay dos formas de vivir, siendo rebelde, desobediente, o siendo obediente y sumiso. Pero la clave para ser obediente y sumiso no es aplicarle ley y ley, sino una vida de adoración. Cuando uno adora al Señor, ¿cuántos saben que cuando uno adora al Señor uno se transforma? Para bien. Y que cuando uno lo adora también se transforma. Para mal. O sea que de todas maneras se va a notar. A mí me gusta como dice John David, que mi pastor John le decía, cuando él se ponía así como rebelde y bravo, le decía, te falta orar. Tal vez no has orado. ¿Y cuántos saben que a uno le nota cuando ha orado? Y también cuando no lo ha hecho. Muy bien, estamos terminando ya porque el tiempo aquí es muy corto. Pero quiero terminar con esta escritura que está en la segunda carta de los Corintios. Y está hablando de gloria. Y está hablando que la gloria es la que viene sobre el adorador. Y la gloria es la que lo transforma a uno cuando adora. ¿Cuántos saben que la gloria es pesada? Que la gloria es la misma presencia de Dios. Y está haciendo el Espíritu Santo por el apóstol Pablo un paralelo entre la gloria que hubo en el antiguo pacto, la ley, y en el nuevo pacto, que es la gracia. Vamos, ayúdenme por favor a leer este texto, 2 Corintios 3, del 7 en adelante. Y si el ministerio de muerte, antiguo pacto, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice la Biblia que no podían mirarlo porque su rostro brillaba. ¿Ha leído eso? En eso dice que su rostro brillaba. Verso 8 hace una pregunta. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Creen que será más glorioso? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que no fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, la del nuevo pacto. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó,
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que sin Cristo uno no puede llegar a ver la gloria de Dios. Hay como un velo. Uno no puede adorar, y como no puede adorar, no puede ser transformado. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasará? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Si ve que no es una obediencia porque es que uy, la autoridad y toca que obedecer. No, es una obediencia de libertad. No es una sumisión porque uy, toca que ser sometido, uy, porque llegó el apóstol, qué susto, y la gente tiembla. No, es la libertad que se reconoce la autoridad. Mire lo que dice el verso 18. Por tanto, ¿quiénes? ¿Nosotros cuántos? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea que cuando empezamos a adorar al Señor, vemos la gloria del Señor. Y cuando empezamos a ver la gloria de Dios, comienza a suceder una transformación en nosotros. Y mire lo que dice después de la coma. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que en la medida en que adoramos al Señor, viene la gloria de Dios y comienza a transformarnos y comenzamos a parecernos más a Jesús. ¿Jesús fue sumiso? ¿Obediente? Sí. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para ser una persona obediente y sumisa, debe ser un adorador. No hay otra manera de que lo sea, a menos que sea por manipulación de otra persona y que lo haga obligado, sin libertad. Amén. Pero nosotros fuimos llamados a libertad. Adorando al Señor, somos transformados de gloria en gloria. La gloria de Dios nos cambia. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque la gloria de Dios nos cambia, nos hace más como Él. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.